En la semana pasada abrimos el programa con lo que era lo que es la doctrina, las falsas doctrinas, cómo comenzaron a entrar dentro de la iglesia del Señor. El día miércoles hice un recuento histórico paseándome por los diferentes concilios ecuménicos de la iglesia que estaban buscando atacar, confrontar lo que eran las doctrinas, y es necesario, antes de iniciar lo que es el tema como tal, definir algunos conceptos importantes que debemos manejar para poder entender cómo ha sido la evolución histórica de todas estas doctrinas, de todas estas enseñanzas, como dijo el hermano Jesús en la versión Reina Valera que leyó en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, herejía destructora, porque ciertamente hay que marcar la diferencia, lo que es una herejía, lo que es una falsa doctrina, lo que es una apostasía, un hereje, un heresiaca, un apóstata, y es una manera de decirlo. El lunes lo expliqué un poco. La doctrina es una enseñanza, lo que en el griego es didaskaloi, en el hebreo la Torá, una instrucción, una enseñanza, lo que es la palabra doctrina. En este caso entonces la sana doctrina es una enseñanza sana para la iglesia, es una enseñanza que va consona con lo que son las enseñanzas que dio nuestro Señor Jesucristo y fue transmitida a los apóstoles, una enseñanza apostólica, como le dijo el apóstol Judas, como escribió el apóstol Judas, la redundancia, en el verso 3, la fe que fue dada una vez a los santos, porque fue una fe dada, una enseñanza que fue entregada por el Señor Jesucristo, y esta fue transmitida de generación en generación hasta nuestros días, y que no se puede negociar con lo que es la doctrina del Señor, aunque estamos viviendo los tiempos más difíciles en toda la historia de la iglesia. Me atrevo a decir inclusive que más difíciles que los casi 300 años de persecución imperial, donde los cristianos eran perseguidos por no negar a Cristo, por no maldecir al Señor. Sin embargo, estamos viviendo unos tiempos de una apostasía aberrante, grosera, que se ha desatado en la mayoría de las congregaciones. Se ha infiltrado en muchísimas enseñanzas, y esto ha puesto una carga al Señor en mí, el Espíritu Santo, una carga en mí y en mi compañero Jesús, de hacer una apología, una defensa de lo que son las falsas doctrinas. Recuerden que la doctrina es una enseñanza, no es filosofía. La filosofía, que es un concepto que viene de los griegos, es la búsqueda del saber, del conocimiento racional, tangible, demostrable, todo lo cuestiona, que es diferente a la religión, porque la religión sí cree en Dios, hay que decirlo. El cristianismo cree en Dios, la filosofía todo lo cuestiona. No es mitología, la mitología es un discurso ritualizado, es costumbre, relato. La apostasía, que es caerse del fundamento, el griego apostol, es salirse de una enseñanza, es apostatar, es renegar de una fe original. Eso es lo que es apostasía. Vamos a hablar más adelante dando ejemplos, que es lo que significa esta palabra. El apóstata es aquel que cae en apostasía, que comienza a enseñar apostasía, que pregona, que predica la apostasía. La herejía, que viene del griego escoger, es escoger una enseñanza opuesta, ofensiva, radicalmente a lo que es la sana doctrina. El heresiaca es el fundador de una herejía, veremos más adelante según el tiempo nos vaya dando, y el hereje, por supuesto, que es el que practica una herejía. La palabra secta, al igual que la filosofía, es una palabra que viene también del griego, que es una palabra de seccionar, de dividir, así como se le llamaban los partidarios religiosos y filosóficos de los tiempos de la cultura grecorromana. Entonces, en esa nomenclatura de términos, para seguir avanzando, hay otros que es necesario que se entiendan también, como es el sincretismo, un término teológico muy utilizado también, quizás es parte de la cultura general dentro de la teología, que es la conciliación de doctrinas opuestas, es tratar de conciliar, de armonizar una doctrina dentro de la iglesia con la sana doctrina, una falsa doctrina con la sana doctrina. Dicho de otra manera, es cristianizar una enseñanza, una tradición pagana. Es como que yo digo que María Leonza es la Virgen María, como hace el catolicismo romano en el panteón santero, que es un tema que hablaremos en programas posteriores, lo que es la santería en Venezuela, cómo ha proliferado, cuáles son sus orígenes, su raíz antropológica, desde que fue traído por el catolicismo romano, cuando trajeron los esclavos africanos a nuestro continente. Es otro tema que hablaremos más adelante. Lo que es la ortodoxia es la enseñanza que más se alinea con lo que fue transmitido por los apóstoles, con la sana doctrina. La heterodoxia o el heterodoxo es algo que sale un poco de lo que es la ortodoxia, se desvía de lo que es la sana doctrina. Gloria a Dios. Bien, abriendo un poco el compás, ya definiendo estos términos, podemos avanzar y explicar cómo comenzaron a proliferar la sana doctrina dentro de la iglesia, entendiendo que la sana doctrina es la enseñanza que más se acerca y se asemeja a lo que predicó nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles, lo que encontramos en las epístolas generales, personales, en las epístolas paulinas, toda esa sana enseñanza que fue predicada, de la cual el apóstol Judas, en su verso 3, dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dado, santo. La Biblia nos manda a contender por esta palabra.
a contender por esta enseñanza, porque como dice más adelante, algunos entrarán encubiertamente entre las congregaciones trayendo herejías destructoras, trayendo enseñanzas contrarias, cambiando la gracia del Señor, libertinaje, predicando un Jesucristo que no se parece en nada al Jesucristo, al santo, santo, santo que hablan los evangelios. Es así como, para seguir avanzando, les recuerdo que lo que es la falsa doctrina, todo esto comenzó, no crean que esto es nuevo. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 19, que fue lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, aquello que volverá a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Dice que cuando se cree que algo es nuevo, ya ha precedido en los siglos pasados, y es precisamente como el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda, ha trabajado en la doctrina para infiltrarla dentro de la iglesia. Él trae una enseñanza antigua, una enseñanza que fue practicada en siglos anteriores, recuerden, no hay nada nuevo debajo del sol, y le cambia el nombre, como veremos más adelante. El día miércoles estoy hablando de cómo Satanás comenzó a atacar a la iglesia desde afuera a través de las persecuciones imperiales, y después, cuando es legalizado, oficializado el cristianismo como la religión de Roma, comienza a atacar doctrinalmente a la iglesia. Por eso que fueron convocados muchísimos concilios, que para mi opinión personal, el 80% de estos concilios fracasaron en cuanto a la defensa de la fe, porque eso lo podemos ver claramente como en el primer concilio ecuménico, en el 325 en Nicea, el credo apostólico es un credo que está en armonía con lo que es la enseñanza sana de los evangelios, de los apóstoles. Sin embargo, vemos como posteriormente en los concilios que fueron celebrándose, después se le fue añadiendo la oración a María, la oración a los ángeles, el agua bendita, el tribunal de la Inquisición, la veneración a los santos y todo ello. Entonces, ya en el primer siglo ya se estaban levantando, como podemos leer en las cartas del apóstol Pablo, se comenzaron a levantar algunas corrientes que eran contrarias a la enseñanza que el Señor le había dejado a los apóstoles. Por eso que Pablo, en su carta a Colosa, una iglesia donde estaba tratando de entrar lo que era el misticismo griego, estaba entrando el dualismo, estaba entrando el legalismo judío, y estaba entrando algunas filosofías dañinas completamente para la sana doctrina. Pablo le advierte a la iglesia y le escribe en el capítulo 2, versículo 8: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Ya vemos cómo la falsa doctrina está comenzando, la falsa enseñanza están comenzando a manifestarse tempranamente en el primer siglo dentro de la iglesia. Podemos leer en algunas referencias literarias que ya el gnosticismo, que aunque es precristiano, es unas corrientes filosóficas que mezclan un poco de esoterismo, de lo que es los cultos mistéricos griegos, de paganismo, ya estaba manifestándose también en la iglesia, que era una especie de metafísica temprana. Para definir brevemente lo que es esoterismo, los cultos esotéricos son los cultos que tienen un mensaje oculto, un mensaje interno que no es abierto al público. Por ejemplo, para poner uno claro, que hablaremos también en programas posteriores, la francmasonería o la masonería, con todo lo que son los grados, ellos mantienen un esoterismo interno, porque ellos no van a conocer al público general lo que es los ritos de iniciación de esta organización religiosa. Hay un libro escrito que se llama Las claves de la masonería, que habla de alcanzar la clave del guerrero, que habla de lo que es la adoración a Lucifer, que es parte de los ritos de la masonería, pero que hablaremos más adelante, por supuesto, no en este programa. Eso es lo que en cuanto a lo que es la palabra esotérico. La palabra exotérico, que es contrario a lo esotérico. Exotérico es cualquier rito, cualquier culto que se hace abierto al público. Un ejemplo claro es la Eucaristía o el acto de Santa Cena. Usted ve que cuando se hace el acto de Santa Cena no se hace se reserva el derecho de admisión, no la participación, sino para la vista del público. El acto de Santa Cena, muchas personas que pasan frente a una iglesia, inclusive pueden entrar, inclusive más no participar, porque es solamente para los que tienen comunión con el Señor. Es algo exotérico. No se hace a escondidas, como otros ritos en el caso de la masonería que hablé ahorita, o de la santería, que es completamente oculto. Bien, ya en la iglesia se estaban manifestando falsas filosofías, falsas doctrinas. Recuerden los falsos maestros que denuncia el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, 19 y 20, en la segunda carta, también en el capítulo 2, verso 17, de Himeneo, Fileto, Alejandro Calderero, que ya venían con falsa doctrina acerca de la resurrección de Cristo. Ya se estaban manifestando lo que era también el lebionismo, los anacoretas, aquellos que pensaban que alejándose, recluyéndose en monasterios, ellos podían alcanzar la salvación y se iban a las montañas
aparte también el montanismo, que fue una forma que predicaba la inminente venida del Señor en ese momento, cuando faltaban muchísimas señales que no eran para aquellos tiempos sino para nuestros días. Ya había una manifestación de falsa doctrina. Sin embargo, es a partir de la legalización del momento que se oficializa el cristianismo en el Imperio Romano, y a partir de la celebración de la convocación de los primeros concilios eclesiásticos, que comienzan a manifestarse las primeras falsas doctrinas de la Iglesia. Muchas de ellas desaparecieron en el espacio del tiempo, otras están resurgiendo nuevamente en nuestros días. El caso de los testigos de Jehová, que es una forma de arrianismo, aquella enseñanza que Antonio Barrio, un anciano de la iglesia de Alejandría, estaba enseñando de que Jesucristo no era el Hijo de Dios, sino un ser humano nada más, un gran maestro, resurgió precisamente en la enseñanza de los testigos de Jehová y de algunas otras sectas antitrinitarias o unicistas, como se conocen también. Vemos entonces que a partir de los concilios comienzan a manifestarse muchísimas falsas doctrinas, que no me pongo a detallar una a una en este momento y no va a dar la hora ni siquiera de aquella noche, como fue el donatismo, el pelagianismo, los bogomilos, burgundios, muchísimas corrientes que se iban levantando. Sin embargo, a partir de la reforma protestante de Martín Lutero en 1517 al 31 de octubre, cuando clava las 95 tesis en la puerta del Palacio de Wittenberg, el justo por la fe vivirá, y vienen de allí, se derivan tres ramificaciones o tres corrientes principales de lo que es el protestantismo. En ese momento, cuando surge la reforma protestante, las tres principales ramas que nacen allí es el luteranismo, todavía existe la iglesia luterana, es el calvinismo con su famosa teología de la predestinación o la fe reformada, y por supuesto también el zwinglianismo. El zwinglianismo, que es otra corriente que salió de la reforma protestante. Comienzan entonces a nacer algunas de las falsas doctrinas que hasta el día de hoy están imperando, que han resurgido con mayor fuerza, como es el caso del movimiento millerista. El movimiento millerista, William Miller, aquel famoso predicador que también era acusado de ser masón, tener vínculos con la masonería, él comenzó a dar fechas para el regreso de Jesucristo a la tierra. William Miller, que es muy famoso por aquel evento conocido como la Gran Decepción o el Gran Fiasco del 22 de octubre de 1844, recuerden William Miller, del cual salieron de allí el movimiento adventista. Muchas personas decepcionadas porque Cristo no regresó el 22 de octubre de 1844, como había profetizado William Miller, salieron, y es donde de allí surge la iglesia adventista del séptimo día de reforma, con personajes muy conocidos como Lena Goldman White, Ilan Edson, que fundaron esta iglesia y trataron de arreglar las profecías en un libro llamado Cristo en su santuario, y en otros artículos de bibliografías más en el caso de los adventistas. Mucho tiempo después, pero casi contemporáneo también, surge lo que se conoce también como la herejía de los testigos de Jehová. La herejía de los testigos de Jehová es una herejía porque no fue una parte de la ramificación protestante. Recuerden que Charles Russell, que es algo que tienen en común la mayoría de los fundadores de sectas religiosas como Russell, como Joseph Smith, es que ellos nacieron en iglesias congregacionalistas, presbiterianas, metodistas, puritanas o pietistas, y sin embargo, comenzando a indagar en la verdad en otras corrientes, ellos dijeron tener revelaciones de ángeles, revelación de Dios directamente, y fundaron sectas apartes, como el caso de Testigo de Jehová. En el caso de Russell, él comenzó a indagar, él creció en una iglesia congregacionalista desde pequeño, e indagó en el presbiterianismo, el metodismo, en el bautismo, y no encontrando respuestas a sus inquietudes, él comenzó a reunirse con un grupo llamado los Segundos Adventistas, que era un grupo que había salido también de la Gran Decepción de William Miller. Los Segundos Adventistas comenzaron a estudiar la Biblia, que por cierto es el primer nombre con el cual se conoce la secta de los Testigos de Jehová, como estudiantes de la Biblia, estudiantes de las Escrituras. Russell, sin embargo, no encontrando tampoco respuesta con ello, él fundó su propia organización, Tabernáculo de Sion, que es otro nombre con el cual se conoció, y comenzó a hacer un estudio personal de las Escrituras, pero con interpretaciones completamente privadas, como una de las que dejó registrada en el volumen 4 del libro Estudio de las Escrituras, la página 454, cuando dice que Dios disolvió el cuerpo de Jesucristo en gases. El hombre Jesús está por siempre muerto. Por eso que se entiende por qué los Jesucristo no creen, porque los testigos no creen en nuestro Señor Jesucristo, no creen en el Espíritu Santo, y su reunión con los adventistas, sus raíces adventistas de Russell,
explican la semejanza, la similitud que hay entre la doctrina del sueño profundo del alma, la doctrina del castigo eterno o de la aniquilación que hablan los testigos de Jehová. Ellos explican con ello el porqué, esa semejanza que hay entre esas dos corrientes. Ahora bien, eso en el caso de los testigos de Jehová. Hay una secta muy conocida que surgió a principios del siglo pasado, que es conocida como el pentecostalismo unicista, pero popularmente se le conoce como los Solo Jesús. Esta secta, recuerden, salió de un movimiento pentecostal que llamado en Estados Unidos, un retiro espiritual que se hizo en las afueras de California, en Arroyo Seco. Entonces, en plenas ponencias, vean el costo de lo que cuesta cuando un maestro de la palabra, cuando una persona que es escuchado por muchísimos, dice alguna aberración o alguna desviación doctrinal. Él dijo ante una multitud, cuando iban a bautizar a aquellas personas de aquella iglesia pentecostal, él dice en ese momento una declaración que dio pie al nacimiento de la organización conocida como la Iglesia de Jesús o los Solo Jesús o Iglesia Pentecostalista Unicista. Y él dijo que ninguno de los apóstoles había bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y eso causó un gran revuelo en aquella multitud y mucha confusión. Y cuando quiso retratarse este señor llamado Rod McAllister, quiso retratarse de aquella declaración que había hecho, ya era demasiado tarde, y muchas personas confundidas comenzaron a debatir este tema, y es cuando nace la iglesia de los Solo Jesús. Allí se ve la responsabilidad de lo que decimos como maestro de la palabra. Se cumple también cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto y de lo que has aprendido, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante lo que decimos, particularmente siempre lo digo, yo soy responsable de lo que enseño en el Instituto Bíblico, de lo que enseño en la iglesia, de lo que enseño en la emisora, lo que digo en la emisora. Soy responsable de las palabras que estoy mencionando, de la enseñanza que estoy dando, delante de todos ustedes y primeramente delante de Dios. Ese es el costo de las cosas que dicen. Muchas veces dan pie a que surjan herejías, surjan sectas, surjan cadenas de apostasía, muchísimas iglesias. Ahora, hay una corriente que está haciendo muchísimo daño en estos últimos tiempos, una corriente que no es para nada nueva, lo único que tiene de nuevo es el nombre. Y es precisamente la corriente de la nueva era, New Age, como se conoce en inglés. ¿Por qué? Porque es una corriente que ha logrado infiltrar sus tentáculos dentro del cristianismo, tanto en vocabulario, como en moda, como en parafernalia y estilo de vida. Recuerden que la nueva era recoge todo lo que es las enseñanzas orientales del budismo, hinduismo, mahayana, theravada, Nichiren Shoshu, Soka Gakkai, del budismo zen, inclusive de la metafísica, la confesión positiva, el misticismo occidental. Recoge muchísimas enseñanzas orientales. En Estados Unidos, los conferencistas de la nueva era traen multitudes, cumpliéndose también en la primera carta de Timoteo cuando dice que se amontonarán multitudes y escucharán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. El hecho es de que mucha parte de la nueva era, sobre todo la parte de la metafísica, se ha logrado infiltrar dentro de la iglesia cristiana. Es por ello que el vocabulario dentro de muchísimas congregaciones, sobre todo las grandes que han dicho entrar en una nueva revelación, una nueva reforma apostólica, en lo que ellos han llamado, tomando versículos de la Biblia completamente descontextualizados, han llamado lo que es una nueva revelación de vino nuevo en odre viejo que se resiste, llamando el odre viejo a la sana doctrina que lucha y contiende para no dejar infiltrar. Estas enseñanzas han sido más fuertes, más preponderantes, sobre todo en lo que es el lenguaje metafísico y la confesión positiva. Explico lo que es la confesión positiva. Recuerden que la metafísica tiene muchas definiciones, pero es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios más altos y más elevados, los principios que prácticamente casi inalcanzables del conocimiento humano, y en torno a esto es que nace el término o el concepto de que es más allá de lo físico. La metafísica, que goza de una amplia gama de terminología y vocabulario, que fue descrita en 14 volúmenes por Aristóteles en el siglo IV y por su discípulo Andrés Roditz. Esta metafísica, por ser muy atractivo en su dialéctica, en su retórica al oído, por ser muy atractivo inclusive en los que lo han practicado durante los siglos, ha logrado meterse y atraer, seducir a muchísimas congregaciones por todos los ofrecimientos que da, por cuanto son ofrecimientos completamente materialistas, ofrecimientos completamente de satisfacción personal, de egolatría en la persona. Gloria a Dios. La metafísica, la forma como se ha desarrollado entre la iglesia, no tiene aproximadamente más de 4 décadas. Cuando hacemos un recuento,
A través de la historia, la metafísica fue practicada primeramente por Aristóteles, por los griegos. Cuando Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice que los griegos buscan sabiduría, está hablando de aquella sabiduría relacionada con todo lo que era la metafísica de Aristóteles, con toda la terminología de Sócrates, de Platón, cuyo dios era Demiurgo, una entidad creadora. Esta metafísica, en sus 14 volúmenes, tenía en toda su terminología, ofrecía dentro de tu lenguaje lo que era la confesión positiva o la declaración de decreto sobre espacio y materia, que no tiene nada que ver con algunos textos que toman los que practican la confesión positiva dentro de la iglesia, textos que son simplemente sacados de contexto, como por ejemplo de que el poder, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Es un cumplimiento que tiene, una palabra que tiene un cumplimiento total, parcial y total, en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, cuando dice que con la boca se confiesa para salvación. Allí verdaderamente el hombre tiene el poder en sus labios de confesar para la vida y para la muerte. Por eso que el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, que me confiesa, Señor, homologueos en griego, martureos, confesar con la vida, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué ha hecho la ciencia cristiana en cuanto a lo que es la iglesia cristiana, en cuanto a lo que es la metafísica? Bien, siendo atraída por toda esa terminología, por todo ese pensamiento humanista que ofrece, cargado de promesas materialistas, y son atraídos, y entonces comienza a cambiar el vocabulario. No hay ningún precedente en las escrituras, ni siquiera en las cartas paulinas, en las epístolas generales, personales, en las epístolas doctrinales, acerca de lo que son los decretos sobre espacio, materia y tiempo, en ninguna de las cartas apostólicas, ni siquiera en el Antiguo Testamento, en los profetas. De hecho, cuando vemos la evolución histórica, hubo un personaje muy conocido que enseñó muchísimo acerca de metafísica, y es uno de los personajes que Connie Méndez, o Juana de María de los Andes Méndez, ella citó en uno de sus libros titulado, escucha bien, oiga bien, anota este título: todo lo que pienses se te dará. Escuche bien el título, porque es el título de muchísimos mensajes de los maestros de la metafísica en las iglesias cristianas, de los cuales hablaremos más adelante con nombre y apellido, y daremos inclusive las fechas en las cuales ellos están predicando estos sermones. El conde de Saint Germain, siglo XVI y XVII aproximadamente, este hombre escribió libros sobre decretos, sobre declaraciones. De hecho, Connie Méndez, que es una mujer venezolana, ya falleció hace tiempo, ella en su libro, ella llegó a decir que ya no se es salvo solamente por la sangre de Jesucristo, sino por hacer una oración al conde de Saint Germain, que tiene muchísima literatura. ¿En qué consta la metafísica? Bien, la metafísica es una mezcla esotérica, una mezcla gnóstica, una mezcla, un ritualismo que busca, a través de las palabras, de la declaración de palabra, lanzar decretos que se hagan realidad en el espacio y en el tiempo, es decir, pensar lo positivo y que se cumpla. Vamos a hablar en detalle de qué habla la Biblia en cuanto a esto, porque hay muchísimos ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de profetas como Eliseo, aquel hombre que tenía una doble porción del espíritu de Elías. Elías, aquel hombre que oró para que dejara llover por 3 años en Samaria. Eliseo, un hombre que cuando murió de una enfermedad terminal sobre la cual no decretó en un momento salud, los huesos, un difunto al tocar sus huesos sobrevivió. Sí, hay muchísimos ejemplos que nos pueden dar a entender a nosotros y nos pueden decir si es correcta la declaración, el decreto sobre espacio, materia y tiempo, como lo están enseñando en muchísimas iglesias. Le decía que Connie Méndez había escrito un libro en 1961, de mucha circulación, titulado Piensa lo bueno y se te dará. Este título del libro, ustedes tienen que familiarizarse. Escuche bien, anote el título, porque dice: piensa lo bueno y se te dará, que no es más que la confesión positiva. Ahora fíjense esto: la mayoría de los mensajes de los maestros de la prosperidad, actualmente en muchísimas iglesias que se caracterizan por ser grandes iglesias, por tener un vocabulario completamente metafísico, que desarrollaremos en programas posteriores, utilizan este título de Connie Méndez en 1961, que también es un título del conde de Saint Germain en el siglo XVII. Piensa lo bueno y se te dará, para muchísimos mensajes, porque es un mensaje en sí, un título que atrae. Un título: piensa lo bueno y se te dará, o que es un decreto de espacio, materia y tiempo. Le voy a poner algunos ejemplos de algunos títulos de ciertos mensajes que han sido predicados en iglesias grandes, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Miami, pero también aquí en Venezuela. Por ejemplo, hay un mensaje que fue predicado el 22 de enero del 2012, con un alto contenido metafísico que dice: lo que diga me será hecho. Escuche bien: lo que diga me será hecho. Este mensaje fue predicado en la iglesia Maranata de Valencia, 22 de enero del 2012, por el pastor Javier Bertucci. El poder de las simples palabras, 12 de febrero del 2012. Yo poseo todo lo que confieso, 29 de enero del 2012. Otro de Naúm Rosario, predicado en Maranata de Chicago, en Estados Unidos, que dice: decreta lo que quieres. Así puede encontrar muchísimos títulos más en otros predicadores. Por lo menos frases como en tu boca hay un milagro, que hay que decirlo: el único milagro que hay en la boca del ser humano es la confesión. Romanos 10, 9 y 10, con la boca se confiesa para salvación.
El libro de Joe Austin, famosísimo predicador carismático de Estados Unidos. También hay libros de Piensa lo bueno se te hará, La mejor vida ahora, que ustedes van a ver un mensaje y son simplemente cargas metafísicas de confesión positiva. Cuando ustedes ven el mensaje completamente, pueden discerniendo y sacando algún vocabulario que es completamente ajeno, inclusive a las intercesiones que hacían los apóstoles en el primer siglo, en las cartas paulinas, en los Hechos de los Apóstoles. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo se puede confrontar estas cosas? Bien, tienen que tener plenamente sentido común, señores. Hermanos, esto que se está predicando en las mayores iglesias, de positivismo, de que la pobreza y todo eso, hay promesas en la palabra del Señor para vivir en abundancia, en escasez, para vivir bien delante del Señor, para poder apropiarnos de esa palabra, que no tienen, sin necesidad de recurrir a filosofías humanas y huecas sutilezas como el apóstol Pablo a la iglesia a la iglesia en Colosa. Hay una cosa que quiero aclarar: ¿cómo uno puede confrontar estas apostasía, que ya no son apostasías, es completamente una herejía, porque se está mezclando, es una mezcla esotérica, ecléctica y de sincretismo, de un vocabulario, de algunos de textos inclusive que no tienen nada que ver con la Biblia, y están siendo llevados a la iglesia simplemente porque nombran a Jesucristo. De hecho, hay un libro llamado En la Cuarta Dimensión, Metafísica 4.1, escribió el pastor John Guichu, que se cambió el nombre para ser recibido en la cultura occidental como David John Guichu, que en este momento con los que está preso por estafa a la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, donde dedica un capítulo completo a todos estos mensajes que les estoy nombrando ahorita, que yo les exhorto a que revisen y corroboren lo que yo les estoy diciendo, y alguna duda o alguna disidencia, ustedes pueden comunicarse con mi persona. Ahora, ¿cómo se confronta esto? Señor, la falsa doctrina, maestros de congregación, pastores, líderes, evangelistas, la falsa doctrina se confronta con la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en la iglesia, en la carta que le escribe la iglesia en Pérgamo, una iglesia donde estaba llena de doctrina de Balaam y doctrina de Nicolaitas, el Señor dice: si no te arrepientes, volveré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Contra quién? Con los que practicaban esta falsa doctrina. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. La falsa doctrina se confronta con doctrina, con palabra, con la palabra del Señor. Yo quiero hacer aquí algo, porque muchas personas quizás dirán, pero es que la palabra dice que hay poder. Sí, es verdad, hay muchísimos versículos, como el de Proverbios 18:21, preferidos por estos predicadores para hablar de los decretos, como la muerte y la vida están en poder de la lengua, o Mateo 12:37, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado, para ellos justificar de que es correcto decretar. Ahora bien, yo quiero dedicar por lo menos 5 minutos a hacer una aclaratoria. Recuerden que el único que tiene el poder de llamar las cosas que son como que si no fuesen es el Señor. Nosotros vivimos por fe. Nosotros creemos y tenemos que tener fe en las cosas eternas, que son las que no vemos, ¿verdad? Porque las temporales son las que van a pasar un día. El único que dijo hágase la luz y fue la luz fue el Señor Jesucristo. Allá en el libro de Génesis, en el texto del principio que creó los cielos y la tierra, son 7 palabras en hebreo, pero la Reina Valera logró traducir solamente 6. Dice algo así como Bereshit, Baraj, Elohim, Amayim, Bet, Harech. Dice que el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, Beruah, Sheon, Elohim, Merashefer, Alfenea, Amayim. Es decir, la rueda de Dios Elohim, el Espíritu Santo que se derramó sobre la faz de las aguas, que se derramó en el Pentecostés, en forma de lengua de fuego, en forma de lenguas, se movió sobre la faz de las aguas. Ahora, es que es una aclaratoria. Cuando Hebreos 11:2 dice que la fe, entiéndese esto, la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se habla de decretos, porque la fe de nosotros es esperar cielo nuevo y tierra nueva, como escribió el apóstol Pedro. Esa es la fe del cristiano. La fe de nosotros es, de hecho en el verso siguiente de Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque el único que llama las cosas que no son como si fuesen, señores, es el Señor. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia, ¿qué hace? La iglesia lo que hace es atar y desatar. Aquí, por supuesto, que también se presta para una confusión. ¿Cuál confusión? Bien, que hay una gran diatriba en cuanto a lo que es atar y desatar. Aquí no se trata, cuando el Señor da la promesa al apóstol Pedro, en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y todo lo que atar en los cielos será desatado en la tierra. Lo repite en Mateo 18:18, si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo. Todo lo que atares. Aquí el término atar y desatar no se refiere a que voy a atar un carro, voy a tener una casa de 5 pisos, un empleo donde voy a ganar $50,000 al año. Aquí la palabra atar no es atar bendiciones en el sentido de bendiciones económicas. Entiéndase eso. Para ello es necesario, siempre lo menciono, siempre lo resalto, es necesario ir al contexto, inclusive a la fuente original en el cual fue escrito esta palabra. La palabra atar y desatar, escúchese bien, la palabra atar y desatar es una palabra, terminología, un argot rabínico y en la cultura hebrea
¿Qué significa? Sencillamente permitir o prohibir. ¿Qué es lo que hace la iglesia a través de la palabra de Dios? Permitir. La palabra de Dios nos dice lo que es permitido y lo que es prohibido. Nos dice lo que podemos hacer nosotros para ser prosperados en todas las cosas. La clave está ya en Josué 1, 8 y 9. Meditar el día y noche en este libro de ley para que entonces hagamos prosperar nuestro camino. El Señor, dicho de otra forma, el Señor en Mateo 6:23, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor decreta en su palabra, ya decretó, hizo los decretos, y la iglesia, el creyente, hace mishna. ¿Qué es mishna? Repetir, atar y desatar. Es un término, un algo rabínico, lo decía. Porque los judíos, escribas y fariseos, intérpretes de la ley, los gran matéis no micois, ellos le daban al pueblo la ley, como dice el Señor Mateo 23, se sentaban en la sinagoga sobre la cátedra de Moisés y leían la ley. A través de la ley ellos le decían al pueblo lo que era correcto y lo que era incorrecto, según estaba escrito en la ley, que en la ley de Moisés, como se conoce. ¿Qué hace la iglesia en estos tiempos? Efesios 3:10 lo dice de una manera muy clara y muy contundente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a través de la iglesia, ¿quién? A los principados y potestades en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia, en lo que significa atar y desatar, nosotros a través de la palabra del Señor decimos, esto es prohibido. El matrimonio homosexual es prohibido. Lo que es la usura, eso es prohibido. La corrupción es prohibido. Algunas leyes inclusive que están en muchas constituciones de varios países no están en consonancia con la escritura, no están en armonía con la escritura. Y el pueblo de Dios, a través de la ley, a través de la palabra de Dios, le dice al mundo la multiforme sabiduría. Porque ¿dónde está reflejada la multiforme sabiduría de Dios? En su palabra. El Señor dejó su palabra para guiarnos a nosotros. ¿De dónde viene esta práctica de decretar? Pues, precisamente de lo que es la metafísica cristiana, la confesión positiva. Viene también de lo que se conoce como la teología del reino ahora, el dominionismo. Es una teología que no es para nada nueva. Hay escritos Agustín de Hipona, un hombre que, por cierto, una frase que yo extraigo de tantas que dijo, y debo declarar que ninguna falsa doctrina viene sola, viene acompañada con mucha verdad, y es cierto. Todas las falsas doctrinas que ustedes escuchan vienen con un 90% de verdad y un 10% de mentira. El problema es que ese 10% de mentira es lo que el apóstol Pedro está advirtiendo hoy, que es una herejía destructora. Es lo que dice el Judas, el verso 3, que de manera infiltrada hablan verdades bíblicas, principios bíblicos establecidos en su palabra, pero en medio de esos principios bíblicos ellos logran infiltrar lo que es la confesión positiva, y es por eso que en la mayoría de las iglesias es común hablar con decretos, atar al diablo el domingo y se que suelta el lunes, y hablar y decretar carros, bendiciones y prosperidad, y es abiertamente una aberración doctrinal, porque precisamente, como decía, es una teología que viene de la metafísica, es una doctrina que viene de la metafísica, y a su vez viene de lo que es el reino ahora, el dominionismo. Dominionismo que promete que la iglesia va a empoderarse, va a conquistar todos los espacios antes que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Le repito, eso no es para nada nuevo. Ahora, algunas mensajerías que me están llegando aquí, que qué debo hacer, que señor pastor esto, que yo, ustedes están en todo el derecho, les repito, en todo el derecho de examinar. La palabra juzgar en griego, tiene una amplia connotación gramatical. De hecho, significa, entre tantas cosas, discernir, examinar. La palabra juzgar. Cuando el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgado, recuerden que en el contexto dice que cuando vayas a jugar, revisa primero lo que tienes. O sea, no vayas a jugar en algo que estás cometiendo. Sin embargo, el Señor mismo nos manda a jugar. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero a la ciudad de Berea, él elogió, destacó la labor de unos estudiantes de la ley que cuestionaban todo lo que revisaban, si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo estaba en armonía con lo que hablaba la ley. Usted está en todo el derecho de revisar y examinar todas las enseñanzas que se están dando en su iglesia. Yo le voy a dar algunas características de los falsos maestros que enseñan estas cuestiones, que de manera adelantada les puedo anticipar. En una iglesia de esta característica, la recomendación es huir, porque estos son doctrinas muy atractivas al oído, son doctrinas muy peligrosas que terminan arrastrando a las personas al error, a la mayoría, y se caracterizan. La mayoría son iglesias grandes. Ojo, no todas las iglesias grandes han caído en esta doctrina, falsa doctrina, pero es la mayoría. Y para eso tenemos muchos botones de muestra. Ahora, hay varias características de los maestros, de los falsos maestros, de lo que es la confesión positiva. Recuerden esto. Yo sé que muchísimas de esto ustedes la han escuchado, pero un falso maestro se caracteriza, entre tantas cosas, por aparentar mucha piedad y mucha espiritualidad. Recuerden la segunda carta de Timoteo. El Señor le dice que el Espíritu dice claramente, el apóstol Pablo hablando por el Espíritu Santo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque algunos apostatarán de la fe. Pero dice también que verán personas amadoras de sí mismos, que tendrán apariencia de religiosidad, de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Los falsos maestros tienen mucha apariencia de espiritualidad, pero una cosa que las caracteriza a esto, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 18, 20, estos enemigos de la cruz, es que ellos piensan mucho en lo terrenal. Dicen que su Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza. Piensan en llenar el vientre, en llenar en lo terrenal, cuando el apóstol Pablo dice el verso siguiente, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Comienzan a llevar a la gente a hacer confesiones de riqueza. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, él hubiera hecho una confesión positiva allá en el desierto, Mateo 4, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, como muchos le dirán en la iglesia, tú eres el hijo de Dios, tú no puedes vivir en pobreza, no puedes andar en autobús, no puedes hacer esto. Y la misma frase del diablo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No imagino al Señor Jesucristo diciendo, bueno, yo decreto sobre estas piedras que se conviertan en pan. Era el Hijo de Dios, podía hacerlo. El ejemplo más claro es la oración del Padre Nuestro. El ejemplo más claro es lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las características, dime Jesús. Incluso el Señor Jesucristo pudo haber dicho, decreto que no pase de mí esta copa. Eso es correcto. Sin embargo, él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, o sea, que sea tu voluntad. Gloria a Dios. El mismo Señor. 1 Juan 5:14 dice que todo lo que pidiéramos con fe, Él nos dará, Él lo dirá según su voluntad. Según su voluntad. Estos falsos maestros, aparte que hablan de prosperidad, tienen apariencia de piedad. También buscan intimidar a las personas. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado, quizás el que se mete conmigo le va mal, el que se mete con el ungido se va mal, un corte. El que se mete con el ungido le va a ir mal y todas esas cuestiones, ¿verdad? Esa es una forma de intimidación de los falsos maestros. Les repito, no tiene ningún fundamento bíblico. Ningún fundamento bíblico. Eso solamente son estrategias para ellos manipular a las personas. Pero en la palabra hay muchísima promesa. No tenga miedo, cuestione, revise, examine. Y sobre todo, un consejo muy personal, de última instancia, si no hay un cambio, huya de las congregaciones donde se predican de manera grosera y aberrante lo que es la confesión positiva, que de paso hay que decirlo tristemente, son la mayoría de las congregaciones. Estos falsos maestros tienen falta de temor a las potestades superiores, a la palabra del Señor. Ellos hablan de cuantas cosas tuercen las escrituras de una manera impresionante para su conveniencia. Recuerden que la Biblia es muy amplia y es muy fácil torcerla, sacar versículos fuera de contexto para justificar una doctrina, para enseñar algo nuevo, a su voluntad, para sacar provecho de todo esto. El tiempo de la que pasa volando, parece que tengo nada más 5 minutos hablando, ya me están haciendo señas que estamos cerrando el programa de hoy, la hora. Pero me quiero despedir, no sin antes decirle, bueno, vamos a continuar, ahora es que queda muchísima tela de cortar, Jesús, estamos todavía en la introducción de lo que es la falsa doctrina, tenemos que detallar una a una de estas corrientes, tenemos que explicarle una a una, dar las características, las bases bíblicas, lo que son las referencias bíblicas que pueden confrontar, que son muchísimas de paso, no solamente la metafísica, sino el reino ahora, muchísimas bases bíblicas. Lo que sí es cierto es que la mayoría de estas personas lo hacen, la mayoría, por un total desconocimiento bíblico, lo que son las profecías bíblicas. Se adelanta mucho lo que es la escatología, las promesas del Señor para el reino milenial, y precisamente una de las intenciones del Espíritu Santo en poner carga en nuestros corazones para realizar este programa es para hacer aclaratoria y para que el que pueda hacer rema esta palabra y pueda llevar esta palabra a sus vidas y pueda entender y pueda preguntar y pueda abrir los ojos de mente espiritual, pueda salir de cualquier viento de confusión de doctrina que lo esté arrastrando al error. Gracias, Padre de la gloria, porque tú me has permitido una vez más, Señor, estar en este lugar para poder proclamar